Luego de una intensa búsqueda lo encontró, pudo sujetarlo con una rienda de oro que Atenea le había cedido con el fin, y juntos arremetieron contra la quimera. El combate fue arduo, hasta que Beleforonte introdujo su lanza en la boca ardiente del monstruo. El fuego que exhalaba derritió el metal y lo quemó por dentro. Lo que parecía imposible sucedió. Beleforonte mató a la quimera. Lóbates, que no salía de su asombro, insistió en su intento de matarlo y lo envió a misiones tan difíciles como la anterior. Pero Beleforonte siempre salía exitoso. Por fin, el rey decidió reconciliarse con él y le ofreció la mano de otra de sus hijas. La princesa Filonoe. Ahora sí, la felicidad parecía haber llegado para el joven. Sin embargo, en lugar de disfrutarla, Beleforonte cedió ante la ibris, la desmesura, y se ganó el odio divino. Borracho de soberbia por haber obtenido semejantes logros, se propuso una última hazaña: montar a Pegaso y ascender ni más ni menos hasta la morada de los dioses. Entonces Zeus, príncipe del Olimpo, envió un tábano de pico a Pegaso. Al caballo alado se desbocó. Beleforonte perdió el equilibrio y se precipitó al vacío. Según algunas versiones, murió en la caída, algunas otras quedó ciego, lastimado, y terminó sus días como un pobre vagabundo. Así, el hombre que había vencido a la quimera y a las amazonas, que domó Pegaso y pudo ascender al cielo, renunció a sentarse en el muelle a experimentar el placer de sus logros, de su amor y de la paz que por fin había alcanzado. Fue por más y, empujado por su goce, quedó ciego, lastimado o muerto. Lo cierto es que no fue feliz. Como dijimos, la palabra felicidad proviene del latín felicitas y significa fértil o fecundo, aunque también existe un término griego que alude a ella, eudaimonia, que etimológicamente se compone de dos términos: bueno, y daimon, espíritu, algo así como estar espiritualmente bien, traducido además como buena vida. Teniendo en cuenta esto, podríamos preguntarnos si en verdad la felicidad es el fin de toda existencia. Sostengamos la doble significación de la palabra fin y también la pregunta: ¿ser feliz es el sentido de la vida? Los mitos griegos parecen contradecir esta idea. Belerofonte había alcanzado la paz que merecía, pero fue por más, desafió a los dioses y entabló una batalla que no tenía otro destino más que el fracaso. La soberbia arruinó su vida, pero ¿qué decir de Medusa? Sacerdotisa fiel y doncella de Atenea, una mujer que termina siendo violada, y, como si no bastara con esa tragedia, es castigada con la mayor crueldad. ¿Cuál fue su pecado? Ninguno, excepto ser demasiado hermosa para ser humana. En sintonía con lo que venimos viendo, el teólogo Ernesto Brons Tana sostuvo que el mundo griego distinguía dos modelos de felicidad: la que nos es permitida y la otra, privilegio de los dioses, una mirada atrayente. Pensar en una felicidad permitida es suponerla limitada, carente. Freud descubrió al ser humano como un dios con prótesis. De manera analógica, podemos pensar que la nuestra es una felicidad con prótesis, la felicidad fallida. Entonces, digamos que la única felicidad que puede alcanzar un sujeto atravesado por la incompletud, el deseo y el lenguaje, un sujeto carente, barrado, sujeto, es una felicidad en falta a la que llamaremos faltacidad, ante lo cual se abren dos caminos: o aceptamos que nunca alcanzamos la felicidad, o reconocemos que nuestra felicidad nunca será total, siempre deberá convivir con alguna falta. Hesíodo pensaba que dioses y humanos tenían el mismo origen, que era de alguna manera hermanos, como una sola diferencia. A los humanos les fue negada la inmortalidad y con la muerte llegó el desconocimiento, el desafío de enfrentar una nada imposible que significa. Una nada que llenemos de mitos y religiones para resistir la angustia que provoca. Según Brotons Tana,
Aquí radica la diferencia que marca la distancia entre lo divino y lo humano. La muerte es propia del hombre, aunque quiera envolverse en un hálito de dulzura y felicidad. No somos más que hojas, dirá la Ilíada, hojas que nacen, mueren y se las lleva el viento. Tal vez sea así, quizás seamos solo hojas que se lleva el viento, pero hojas que piensan, sufren y luchan por su destino a pesar de saber que nunca alcanzarán todo lo que desean, que siempre deberán convivir con una cuota de insatisfacción. Hace un tiempo se puso de moda una expresión vamos por todo, un dicho que suelen pronunciar incluso las personas que más nos aman, creen que de esa manera nos estimulan, se equivocan. Se trata de una máxima fatal. No hay frase que nos deje más en falta ni mandato tan imposible de cumplir que el ir por todo. Porque no todo se puede, y es sano que sea así. En su seminario 20, Lacan resalta la importancia de que exista algo que nos diga que no. A diferencia de la conciencia, el inconsciente no existe, la noción es imposibilidad. Por eso, cuando soñamos, podemos ser chicos y grandes al mismo tiempo, hablar con personas que han muerto, estar en diferentes lugares o volar. El inconsciente es un mundo extraño con reglas particulares, pero cuando alguien está despierto y consciente, debe aceptar esa noción de imposibilidad. Entonces, por ejemplo, como en el mundo real no puede volar, evitará arrojarse de la terraza de un edificio o soportará el dolor de no volver a reunirse con sus muertos queridos. A veces quien sufre algún trastorno psíquico grave alucina y cree encontrarse con alguien que ha muerto, puede verlo y hablar con él, porque no tiene noción de imposibilidad. En esos casos decimos que esa persona delira porque no acepta que tiene límites que no puede eludir. Hemos señalado que cada ser humano habita en un lugar y en un tiempo que le impone desafíos que debe enfrentar. A nosotros nos ha tocado la era de la tecnología, una época donde todo parece muy sencillo, donde las respuestas están al alcance de la mano y podemos vernos de manera virtual con amigos que están a miles de kilómetros. Pero no habitamos solo la era de la tecnología, sino también la era de la desmesura, una época que nos empuja a ir por todo y sostiene que querer es poder y que basta desear las cosas para atraerlas. Una cultura que no acepta el no, sin entender que es precisamente ese no lo que nos detiene ante la locura. De todas maneras, no creamos que solo los enfermos graves niegan la imposibilidad, como dijo el psicoanalista Marcelo Barros. No hace falta ser psicótico para estar loco, para organizar una fiesta para 100 personas en medio de una pandemia y compartir las copas. No es necesario, hay muchos modos de mojarle la oreja a Dios. Mojarle la oreja a Dios. En La peste, Albert Camus desliza la idea de que el ser humano niega a aceptar la imposibilidad. Es lo que pretende quien niega que todo no se puede. Quien no acepta los límites, las barreras que le imponen entre él y su deseo o sus caprichos, entonces avanza. Eso hace un violador, por ejemplo. Niega que una persona tenga derecho a decir no, rechaza el rechazo, el hasta acá, el no quiero, niega de la castración. Todo no se puede, y arremete. Es evidente la reacción de desprecio que esto nos genera, porque se trata de un comportamiento perverso. A su manera, esta época intenta pervertirnos. Nos pide que neguemos nuestra imposibilidad, que pensemos que si queremos algo siempre podemos conseguirlo, que es cuestión de intentar sin dejarse jamás por vencido. Pero, ¿debemos convertirnos en acosadores incansables? ¿Cuántas veces debe rechazarnos una persona para que admitamos que no quiere estar con nosotros y la dejemos en paz? La ilusión de lograr todo supone la posibilidad de una completud, de llegar al vaciamiento del deseo, un vacío mortífero que de ningún modo es la felicidad. Cuando leemos que alguien importante arruinó su vida por la droga, el juego o el alcohol, nos preguntamos por qué lo hizo, si era una persona que lo tenía todo. ¿Por qué se destruye entonces? Precisamente por eso, porque es posible que, en algún lugar, se le haya instalado la creencia de que de verdad lo tenía todo. Y ya no había nada que desear. En esos casos, la vida se vuelve un lugar espantoso. Para tener sentido, la vida requiere de un vacío, una ausencia que genera un movimiento al que llamamos deseo, una falta que abre la posibilidad de ser feliz, faltacidad.
Es claro que esta falta no puede ser total. De ser así, el peso de la frustración sería imposible. Pero, ya lo hemos dicho, algo ha de faltar para que podamos vivir. Se cuenta que Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, se enteró en el mismo día del nacimiento de su hijo del triunfo de uno de sus ejércitos y del éxito de sus caballos en una carrera muy importante. Preocupado por tantos logros, se retiró en la mirada de los demás, se arrodilló y suplicó a los dioses que le enviaran una desgracia pequeña. A su manera, Filipo pedía una falta menor. Un pedido innecesario, porque la falta viene con nosotros, es estructural. Quienes creen tenerlo todo se equivocan y a veces pagan caro su desmesura. Alejandro Dolina hacía su presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires. La sala estaba colmada y todos escuchábamos por demás atentos. En un mundo, la puerta del salón se abrió. Nadie giró para ver lo que pasaba hasta que Alejandro se irrumpió y con ojos emocionados dijo: Señores, pongámonos de pie. Acaba de entrar un escritor, el señor Adolf Bioy Cáceres. Fue la única vez que lo vi, pero me guardo en el recuerdo de aquella figura alta, delgada y que avanzaba con gesto sonriente. De todas sus obras, El sueño de los héroes es mi preferida. Se trata de una de las novelas breves que tiene como protagonista a Emilio Gauna, un muchacho humilde de la Buenos Aires del comienzo del siglo XX. Gauna es una persona educada y querida por todos. Un día, en el año 1927, con un comercio en su barrio, adquiere un boleto de apuestas con el que gana una considerable suma de dinero. Dada la cercanía del carnaval, el joven decide gastarlo en las 3 noches de fiesta junto con sus amigos. Uno de ellos propone que inviten también al doctor Balerga, un oscuro personaje bastante mayor. En la obra se percibe el título de El Doctor. Suena afectado, fingido, que se trata de un gesto de respeto y temor de los jóvenes hacia el hombre cuyos modos concuerdan más con los de un cuchillero que con los de un profesional. Al concluir aquella noche de desenfreno, Gauna despierta habiendo perdido casi todos los recuerdos de lo ocurrido. Apenas conserva algunas imágenes de cada tanto lo visitan. Una sala de baile, una mujer disfrazada de dominó, una discusión, un cuchillo. Sin embargo, algo ha cambiado. Algunas personas ya no están en el barrio y ya nadie lo mira con afecto, ahora lo observan con temor. En un intento por averiguar qué pasó, habla con el brujo Taboada, un buen hombre que le aconseja que se olvide del asunto si no quiere despertar la tragedia. En una de esas visitas conoce a la hija del vidente, Clara, de la que se enamora y con quien se casa poco después, pero a pesar de ese amor, Emilio Gauna no se siente feliz. Cada tanto le vuelve alguna escena, un sueño perturbador y la duda que lo atormenta. ¿Qué habrá pasado en esos días de carnaval? Sin embargo, bajo la influencia de Clara y de su padre, se aleja de sus viejos amigos y recupera una vida feliz, hasta que Taboada muere. Entonces algo cambia. Contrariando el deseo de Clara, Gauna vuelve a frecuentar a sus amigos. Han pasado 3 años. La necesidad compulsiva de averiguar qué fue lo que sucedió en aquellas noches se vuelve intolerable y toma una decisión. En la víspera del carnaval, como lo hiciera entonces, regresa al mismo negocio, compra nuevamente el boleto de apuesta y gana otra vez. Seguro de que se trata de una señal, vuelve a invitar a sus amigos, a Balerga, y sale decidido a repetir cada movimiento realizado 3 años atrás. A medida que lo hace, el pasado retorna de a poco a su memoria y lo pone frente a la verdad inesperada. Se ve a sí mismo contemplando los hechos de crueldad que sus amigos llevan adelante por orden del doctor. En un baile reencuentra a la mujer disfrazada de dominó y comprueba que no es otra que Clara. La pierde entre el gentío y un malentendido absurdo genera una disputa entre Balerga y él. Una disputa que hace 3 años interrumpió el brujo Taboada, pero Taboada ya no está, y lo que comenzó con una discusión tonta termina en un duelo. Escribe Bioy. En una hora del bosque, rodeado por los muchachos, como con un cerco de perro hostil, enfrentado por el cuchillo de Balerga, era feliz. Nunca se había figurado en su alma fuera tan grande ni en que su mundo hubiera tanto coraje. Don Ceferín Taboada le había dicho una vez que el coraje no lo era todo. Don Ceferín Taboada sabía mucho. Y él poco, pero él sabía que es una desventura sospechar que uno es cobarde, y ahora sabía que era valiente.
Ahí, frente a él, estaba la respuesta de la duda que lo viene atormentando desde hace tanto tiempo, una respuesta que necesitaba conocer. Solo por eso está ahora en aquel bosque arriesgando su vida frente a un rival mucho más hábil y experimentado. No pelean por nada que no sea ver cuál de los dos es más hombre. No necesita otro motivo. Después de todo, la muerte, para tener un sentido, debe ser gratuita. Y, sin que importe Clara, Taboada ni la vida, el duelo continúa. Vagamente sospechó ya haber estado en el lugar, en esa hora, a esa obra, entre esos árboles cuyas formas eran tan grandes en la noche. Ya haber vivido ese momento, supo o meramente sintió que retomaba por fin el destino y que su destino estaba cumpliéndose. También eso lo conformó. No solo vio su coraje, que se reflejaba en la luna y en el cuchillo sereno, vio el gran final, la muerte esplendorosa, destino ansiado por el goce. Eso es lo que encuentra quien despierta en la mañana sin saber qué hizo la noche anterior, quien lo bañó y acostó. El fin de una noche de desmesura, no de placer, noches en las que no convida este tiempo que va por todo sin aceptar un límite. Como Gauna se despierta a la mañana para comprobar que sus vecinos le temen, que todo es destino y que preguntan qué pasó. El joven necesita construir ese pasado que huye en su memoria, pero en lugar de analizarse, recordar y elaborar lo sucedido, decide repetirlo, un camino equivocado. El sendero al que no impulsa la pulsión de la muerte, la repetición. Él descubre que siguiendo la voz imperativa del doctor Valerga, el super-yo, aquel grupo de amigos había ido por todo, excesos, violencias, abusos y peleas, hasta llegar incluso a la muerte. Hemos dicho que todo no se puede, algo debe faltar, por más que nos pese, es la desgracia pequeña que pedía Filipo de Macedonia. La finitud que nos diferencia de los dioses para convertirnos en esas hojas que nacen, mueren y se las lleva el viento. Algunos creen que serán felices al tenerlo todo. Mientras Gauna estuvo con Clara y de brujo, sin sus amigos, sin sus recuerdos ni su pasado, fue feliz. Cuando recuperó todo, dinero, amigos, memoria y un líder sin freno, encontró la muerte. Chesterton dijo: la visión depende siempre de un veto. Todas las cosas enormes que os conceden depende de una sola y diminuta cosa que os prohíbe. Un análisis se propone legalizar el inconsciente y aceptar la castración. Es decir, comprender que hacemos cosas cuya causa ignoramos y que nunca conseguiremos todo lo que deseamos. Esta época globalizada, tecnológica y cruel se resiste a esa idea. Por eso se resiste al psicoanálisis y propone técnicas que buscan resultados en lugar de verdades y triunfadores en lugar de sujetos deseantes. Pero ir por todo y no aceptar un no como respuesta, lejos de ser una actitud que nos acerca a la felicidad, nos lleva a la locura. Es necesario desenmascarar ese mandato perverso del sistema en el que vivimos, porque la realidad de la frase disfruta más encubre una orden distinta: consumí más. Un celular mejor, que en 2 meses será obsoleto, una hora más de juego, aunque nos aísle de los demás, una copa más de alcohol y muchas metas que, por inalcanzables, nos condenan a la frustración. Y movidos por los imperativos culturales, vemos por más hasta que vamos por todo, incluso por nosotros mismos. De esta manera iniciamos un camino donde ser felices es imposible. La época ofrece y ordena, y aunque comprendemos todo lo que esté a nuestro alcance y alcancemos todos nuestros mandatos, valdrá siempre una oferta nueva, un propósito para más enseñanzas, que todavía no alcanzamos lo que se espera de nosotros. En esa rueda imposible de frenar se anula el sujeto deseante que nos recorre y perdemos la vista de quienes somos para quedar alineados al ideal de la cultura que nos ordena alcanzar. Ideales que no son ofertas, son órdenes, voces del superyo social que nos intima, opina, compra, sé. Así vamos por la vida sosteniendo acaloradamente opiniones que no son nuestras, esforzándonos por comprar cosas que eligieron otros e intentando ser sin saber qué deseamos. Y sin darnos cuenta nos aislamos de a poco, detrás de las cosas, de las redes. En definitiva, nos quedamos más solos
en el intento inconsciente de cumplir esos mandatos. Cuando era chico el timbre de mi casa sonaba varias veces por día. Eran amigos que venían a buscarme para jugar. Yo salía con ellos a tocar más timbres y al rato éramos 10 o 12 chicos que compartíamos el tiempo juntos. Con una sola pelota jugábamos todos. Hoy 12 chicos requieren 12 computadoras, tabletas o celulares para seguir solos en su cuarto, fingiendo una comunicación que en realidad no existe. Pero, ¿qué importa? Si después de todo la felicidad depende de uno. Freud sostuvo que los síntomas siguen la modalidad de la época, es decir, que todo sujeto debe enfrentarse a los desafíos que plantea el momento histórico que habita, y en ese momento presenta algunas complicaciones, entre ellas el empuje de la desmesura y el individualismo. Los 7 años de dictadura cívico-militar marcaron una de las épocas más oscuras de la historia argentina. Sin embargo, al hablar de ella no falta quien diga, yo con los militares no la pasé tan mal, a mí no me hicieron nada. Esas personas comienzan diciendo yo o a mí, se colocan como centro del mundo y por eso no le importan los campos de concentración, las torturas ni las desapariciones. Y ese individualismo es hoy más incentivativo que nunca. La realidad virtual es una confesión descarada del intento de arrojarnos al lugar donde estamos completamente solos en un universo propio que renuncia al entorno. Con la realidad virtual desaparece todo, el living de nuestra casa puede transformarse en un bosque o en una cumbre nevada, y ni siquiera es necesario un compañero para jugar. A las espaldas porque podemos hacerlo solos, en casa, sin rival y sin espalda. Observamos desde fuera y preguntémonos qué sensaciones nos genera ver a alguien con un antifaz que mueve sus brazos por el aire, se agacha y arremete contra enemigos inexistentes. Los juegos de la niñez hacen algo parecido, aunque los niños pelean con sus imaginaciones y sus fantasías y lejos de huir de la realidad simbólica de la manera de sus temores y anhelos, en lugar de alejarnos de los demás, estos juegos conectan a los chicos con el mundo y les permiten transmitir deseos y angustias que todavía no pueden comunicar con palabras. Los analistas diferenciamos la realidad psíquica de la realidad objetiva y ponemos nuestro interés en la primera, pero de ninguna manera pretendemos el aniquilamiento del mundo real. El psicoanálisis pondera un mundo con otros, aunque sea para malentenderse. Por eso rechaza la invitación al egocentrismo, que no es la soledad sino la ignorancia de la existencia del otro. Según la mitología griega, mientras moría, Hércules, ordenó a sus amigos que lo quemaran en una pira para evitar que el dolor inmenso que sentía. Todos se negaron, excepto Filoctetes, el único testigo de la muerte del héroe, quien le hizo jurar que jamás volvería al lugar en el que estaba aquella pira. Pero Filoctetes rompió ese juramento. Los dioses lo castigaron por su traición, haciendo que una de las flechas que le había dejado Hércules se le clavara en un pie. Como sabemos, aquellas flechas estaban impregnadas de la sangre de Hidra de Lerna, que cuando no causaba la muerte condenaba a la víctima a sufrir dolores espantosos. Como consecuencia de la herida a Filoctetes se le produjo una llaga incurable, que emanaba un olor nauseabundo, a causa de la cual sus compañeros, que iban a combatir a Troya, decidieron abandonarlo en la isla de Lemnos, donde vivió 10 años en la más absoluta soledad. Aunque el mitólogo Pierre Griman señala que más que por su olor, Filoctetes fue abandonado por los gritos que le arrancaban el dolor y que no podía reprimir. Se cuenta que el dios Apolo acudió a su ayuda, lo sumió en un profundo sueño mientras Mecaón, médico que acompañaba la guerra de Troya, cortaba con uno de sus cuchillos la carne muerta y lavaba la llaga con vino antes de aplicarle una planta secreta que el hijo de Asclepio había recibido en el del centauro Quirón. Tiempo después, ya curado, Filoctetes murió luchando contra indígenas bárbaros. En la oportunidad, una flecha común le atravesó el pecho.
Señalo que esta historia del pasaje en el que deciden abandonar al hombre por no soportar el sufrimiento siempre me impresionó la imposibilidad de que algunas personas tienen al acercarse al que está enfermo, al que huele a muerte, a la dificultad de dar oído a los gritos de dolor. Es lo que hago todos los días en el consultorio, prestar mi escucha, mi palabra y mi presencia para contener gritos, a veces silencios, que surgen de la angustia y la incomprensión. Es parte del desafío de enfrentar al analista, arrancar al solitario de su isla del padecimiento. Dijimos que toda persona debe enfrentar los retos que le presenta su época, y estos tiempos en los que el dolor ajeno repele, por tarde o temprano debemos acercarnos a él porque no es posible la felicidad sin otros, y muchas veces esos otros están sufriendo. Hemos hablado de esa tendencia a unir la felicidad al éxito, entonces podríamos deducir que el fracaso queda unido al sufrimiento. Es una postura extraña, sobre todo si tenemos en cuenta que la vida siempre se fracasa más de lo que se triunfa. A pesar de eso, la apología del éxito ha transformado la derrota en una vergüenza. Se trata de una falacia. No siempre el éxito nos enorgullece y nos hace felices. Tampoco la derrota debería condenarnos a las desdichas. La vuelta de obligado es una derrota honrosa que nos dibuja una sonrisa. En cambio, la guerra contra el Paraguay es un triunfo vergonzoso que nos obliga a bajar la mirada. La manera en la que se alcanza un fin debería de trascenderse. Sin embargo, el mandato social nos invita a cambiar de otra dirección. Sí, como dijo Michel Foucault, la verdad es la verdad del poder. Podemos deducir quién ha instalado esta falacia y para qué. Desde el comienzo de este ensayo nos preguntamos sobre la felicidad. Digamos algo al respecto. No es posible ser feliz cuando se siente culpa. Sostener que la felicidad depende solo de uno mismo es argumentar que abandona la teoría de la meritocracia, una mirada perversa que elude la responsabilidad de un sistema injusto y deja la culpa del lado de quien no pudo alcanzar la idea.